Buenas noches, Jorge Alberto Herrera, educador. Hoy les quiero presentar a un personaje de la antigüedad, de la Grecia antigua, que se llama Demóstenes. Nació en el siglo IV a.C. ¿Qué tendrá que ver este Demóstenes para hoy, el siglo XXI? Vamos a ver si lo podemos descubrir. Demóstenes tenía un gran sueño, que es el de ser orador. La oratoria es muy importante hoy en día y en aquella época mucho más también, porque era una manera de comunicarse con los conciudadanos, con las comunidades, con las polis, y como nosotros sabemos, el lenguaje, la palabra, siempre hay una vinculación muy importante con el pensamiento, ya sea para conmover, para deleitar, para persuadir, para tener argumentos y poder tener una muy buena comunicación entre las personas. Eso es la tarea del orador. Pero tenía un gran problema Demóstenes, que él tenía una dificultad física, que era tartamudo. Entonces no podía vocalizar, no podía llevar a cabo ese gran sueño. Y cuenta Plutarco, un historiador que estaba al servicio del Imperio Romano, un griego al servicio del Imperio Romano. Plutarco cuenta que su primera experiencia como orador en la asamblea fue un fracaso, porque empezó a hablar y empezó a tartamudear, y la gente, los atenienses en la asamblea, que era una institución importante, se tuvo que ir, un fracaso total. Pero él siguió con ese deseo interior de querer ser orador, y empezó a trabajarse a sí mismo, una gran tarea. Demóstenes nos deja hoy como enseñanza, a superar las dificultades. Y bueno, lo que hacía él como ejercicio, se colocaba piedritas, caminar a la orilla del mar, gritar para oxigenar, y las piedritas como una especie de buche, y para poder hablar, ir acomodando la lengua y su paladar. Siguió adelante, y cuenta Plutarco que la otra gran experiencia la tuvo en una pieza que se llamó El discurso de la corona. Y acá quiero marcar otra faceta de nuestro personaje de hoy, Demóstenes. Él le habla, en esa pieza magnífica, le habla a los ciudadanos de un peligro, que es un peligro de una amenaza exterior de Filipo, que venía de Macedonia del norte y venía a invadirlo. Entonces él le habla de ese peligro, y no le dan bolilla a los ciudadanos. Entonces tenemos una gran pieza oratoria, pero una reacción de la sociedad que estaba dormida. ¿Y por qué estaba dormida la sociedad? Y porque estaban en sus propios intereses individuales. Y bueno, cada uno hacía lo suyo, había para comer, pero el peligro no lo veía. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Y tiene que ver mucho con nosotros el siglo XXI, en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos que justamente despertarnos, y también empezar a trabajar, por ejemplo, primero el bien común. El bien común asegura el bien individual. Esto es muy importante. Otra clave de trabajo es que la persona está por encima de la economía, de los intereses particulares, de los intereses de la política, partidaria. Es decir, la persona es una imagen, tiene su dignidad que le viene de lo alto. Y la corrupción tampoco es el buen camino para seguir. Por último, el sano egoísmo individual no es camino de certeza. Acá les muestro un fosforito apagado, y acá les muestro, tenemos que seguir trabajando en las comunidades para hacer un poquito de luz, y no un fósforo apagado. Sigamos adelante.